Amigos, recibimos a Rafael Pepe Abreu, como habíamos dicho antes de irnos a la pausa. Él es el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Hombre que está sentado en la mesa tripartita para discutir la reforma laboral, representando al sector trabajador. Por supuesto, con él conversamos de primera mano los temas que ahí se abordan. Bienvenido a Despierta RD. Bueno, encantado de estar con ustedes aquí. Don Pepe, bienvenido. Giver, Caramba, bien. placer tenerle aquí. No. Mire, es verdad que van a quitar la cesantía. Mire, ese es el intento que data del año 2013, no nos olvidemos. ¿La cesantía? Ese debate comenzó En el en 2013. el gobierno del presidente Medina. Ok. Agotó su mandato el presidente Medina y esa actitud del empresario, ese comportamiento de ellos con relación a ese tema no pudo concretizarse. Se agotaron los 4 años del primer periodo de este gobierno y tampoco esa presión de los empresarios por Forzando el bingo. Por disminuir, quitarlo. ponerle techo, como ellos dicen, a la cesantía, se ha materializado. Hoy ustedes saben que en la pasada esta rueda de prensa semanal que se hace, ¿verdad? Eso fue el lunes 26. Y el programa del presidente semanal. Exacto, sí, se hizo un programa que él anuncio. hace. Se hizo un anuncio ahí, un anuncio ahí. Sí. Y en ese anuncio se Claro. dijo claramente, Exacto. va a ser sometido al Congreso dentro de 10 días la reforma al Código Laboral sobre la base de los artículos consensuados. Consensuados. ¿Hasta dónde hemos llegado? La cesantía fue de los artículos precisamente no consensuados. Exacto. Y por tanto no es parte de esa reforma que se va a someter. Pudimos consensuar. Eso no es una reforma, entonces, de punto y demás. don Pepe, porque ahí lo que se habla es darle 2 días más de vacaciones, de licencia por paternidad, un día más de licencia, de vacaciones al ciudadano después de 3 años en una empresa y cumplir con el 80-20. Ahí está la gente guapa. El Pepe, 80-20 está en la porque- ley. Porque de que un día que le están dando... ¿O hay algo más para que no dormir? sepamos Sí, en eso? esa es la apariencia Ok. del tema, pero hay que ver esto. Recuerden esto, mire. Para el sector empresarial, para los que están guapos, el único objetivo de esa reforma debía ser, según su visión, el tema de reformar la cesantía laboral. Sí. Entonces, ellos te dicen, si no se modificó la cesantía laboral, no hay reforma. Eso es lo que ellos te van a decir. Dicen los empresarios. Ahora, verdad que sí. Ahora, nosotros respondemos lo siguiente. Frente a eso, hay reforma porque, por ejemplo, se instituyó en ese código el tema referido a crear lo que se denomina en otros países el juez de la conciliación. Ese es un juez especializado en una sala diferente, ¿verdad?, a la sala ordinaria, conciliar los intereses entre las partes. Eso es nuevo. Abarata los costos. Eso es nuevo. Sí, es nuevo, porque se trata de un juez que su única misión es conciliar. Correcto. Es un recurso de cámara que es conciliar. No es como el juez ordinario de fondo que él habla de la conciliación, ¿verdad? Manda a la parte que concilien, pero no necesariamente está interesado en eso porque ese es un juez de fondo, ¿verdad? Este es un juez aparte. Lo que pasa es que los empresarios de esa parte, ellos no hablan, tú ves. Ellos fue los que más pidieron eso, ¿eh? Y el doctor Albuquerque, que es el asesor nuestro, Rafael Albuquerque. diseñó una propuesta. Rafael Albuquerque. Sí, Rafael Albuquerque, él es vicepresidente, pero que ustedes saben que siempre ha sido asesor Sí, ya está, laboral. el tema de él. Entonces él trabajó ese punto con los abogados empresariales. Correcto. Y se montó ese sistema conciliatorio para evitar que todos los conflictos laborales se judicialicen, ¿verdad? Para evitar eso y abaratar costos y además lograr celeridad. Don Que es lo Pepe, que le conviene al Ok, trabajador. es un punto. Ajá. Vamos ¿Cuál a es el seguir, otro? Vamos a seguir. Los empresarios se quejaban mucho y siempre lo dijeron. Eso es bueno lo que ustedes están haciendo, preguntando esas cosas así. El tema que había con lo procedimental, por los embargos temerarios, los plazos confusos que se crea en el código actual. Y se habló de que nosotros estábamos de acuerdo en reformar el tema de lo procedimental. Y también hicimos eso. Se acordó, por ejemplo, en el tema este de los plazos, Sí. al empresario que hoy se le da, por ejemplo, 3 días, una empresa en conflicto se le da 3 días para el depósito del duplo,
se le di, pero 3 días sin decir cuáles 3 días. 3 días, ¿verdad? Entonces mucha gente Decir si es laboral, notificaba, ¿verdad? si es calendario. Notificaba, tú sabes, de una manera inapropiada y sorprendía a cualquier empresa. Eso se esclareció y se estableció. Ya no se depositará el duplo, sino el monto de la condenación. Usted está condenado a 100,000 pesos, 100,000 pesos, no 200,000. ¿Tú ves? No. Pero además, Sustituye el duplo. se crea, además, Sí. Gilbert, el tema de la octava franca, como dicen los abogados, que quiere decir 8 días laborables como plazo para poder, por ejemplo, hacer ese depósito o los pagos que correspondan. Entonces, los empresarios... Ese procedimental. procedimental. Los empresarios que decían que ese tema era el que más perjudicaba a la pyme, especialmente porque no tenía dinero acumulado para actuar y responder a ese tipo de presión, porque eso no se da mucho en empresas grandes, sino La pequeña, sí. Exactamente. Entonces, hoy eso se pacta, ¿verdad? Eso se pactó y se acordó. Sin embargo, ellos te dicen que eso no es para ellos un tema atractivo. Trascendental. Y te siguen diciendo que su tema es precisamente ¿qué? La cesantía laboral. Perfecto, porque le den los bolsillos. El empresario te habla los bolsillos le dan. la cesantía laboral. Entonces, Pepe. Entonces, por ejemplo. Sí, déjeme preguntarle algo ahí también. Sí, Mire, cómo no. el otro punto, 80-20, que ahora es al revés. Ahora son 80 para los haitianos y 20 para nosotros. ¿Qué van a hacer con eso? Es interesante que tú preguntes ese, Gilbert, porque eso es uno de los puntos más trascendentes. Pero a los empresarios no les conviene. Porque por un tema. Creo que está en la ley. Recuerden. Sí, pero ellos son los que tratan a los haitianos. ¿Cuál es la diferencia ahora? Cristian, de cómo está en la ley. Recuerden que está en la ley de cuando Trujillo. Sí. Ese era el Código Trujillo. Papá Trujillo. Entonces, decía el Código, y continuó diciendo, que que en el campo del trabajo, los trabajadores debían ser 80% dominicanos y podían ser 20% extranjeros. Decía, exceptuando en los lugares donde sea imprescindible la mano de obra extranjera. ¿Dónde era? En los ingenios azucareros. Ustedes saben, los ingenios. Y ahora la construcción. Venían los haitianos, ahora en la construcción. ¿Qué pasa? Eso dejó un flanco abierto, importantísimo, Gilbert, y fue este. Dice ahí, que es la trampita, tú ves, que esto se da salvo el 80-20, no solamente en el tema de los trabajos, por ejemplo, que no hagan los dominicanos, etcétera, etcétera, sino también en aquellos lugares donde se requiera mano de obra tecnificada con conocimiento científico. Entonces, ¿qué se hace? Mano de obra tecnificada con conocimiento científico. Entonces, ¿qué se hace ahí? Los haitianos, ¿qué hacen? No, pero espérate que... Tecnificar el conocimiento que científico. En este caso no son los haitianos. O que hacer jugo en la calle. Que agarran y te meten entonces un trabajo especializado. Sí. Montaje de una planta, reparación de una planta. Exacto. Un paquete de técnicos colombianos, mexicanos, venezolanos, españoles. Es un fenómeno que todos los días lo enfrentamos nosotros. Sí. Y te sustituyen a la mano de obra especializada dominicana. Como la sanción, es una sanción tenue, es una sanción insignificante, no disuade. Entonces se arriesgan a hacer una construcción como hicieron una cementera, por ejemplo, en San Cristóbal. ¿En San Cristóbal? Sí, con chino. Y en Azo hay otra también. Sí, no, pero en San Cristóbal la hicieron con chino nada más. Chino nada más. Los chinos vinieron, se encerraron, hicieron... No, nosotros sometimos. Pues sabe que hay otra en Azo, ¿verdad? Claro que sí. Okay. Sometimos. ¿Y qué pasó, Gilbert? Sometimos y el juez condenó a la empresa, ¿tú sabes cuánto? A $1 millón de pesos. A $1 millón de pesos. Lógicamente, $1 millón de pesos, ¿verdad? Comparado con lo que ellos lograron hacer ahí, la rapidez con que hicieron esa obra con los chinos ahí, que no salían fuera, los chinos no salían de dentro ahí. Ellos vivían ahí. En el estilo asiático, ellos vivían ahí. Entonces, el riesgo de hacerla no lo disuadió porque el monto, ¿verdad?, que ellos lograron ahorrarse con esa construcción hecho de ese modo fue superior, ¿verdad?, en tiempo y en dinero, y por eso no le importó. Entonces así te pasa en muchísimas construcciones, reparaciones y lugares donde hay ampliación de trabajo.
En cambio, los técnicos nuestros no pueden ir a Colombia a hacer eso, pero tampoco, pero mucho menos a México, y ni se diga a España. No pueden hacerlo, ¿entiendes? No Pepe, pueden pero hacerlo el tema de los... porque hay control Sí. y se protege la mano de obra nativa. El tema de los empresarios que traen mano de obra barata de haitianos, no lo documentan, no lo someten, no lo meten a la ley de seguridad social, no pagan impuestos, se ahorran muchísimos millones de pesos. ¿Qué van a hacer con ese 80-20? ¿Aplicarle la ley a los empresarios? Precisamente. ¿Por qué no se le aplica? Precisamente eso es lo que se ha hecho, darle en esa reforma, aumentar la capacidad sancionatoria De los empresarios. sancionatoria del ministerio, para que pueda intervenir, Ajá. parar una obra, Sí. ir por lo que tú dices, por el lado del bolsillo. Ok. ¿Me entiendes? Las altas multas, diríamos así. Porque Ok. si no es así, la gente entonces no se disuade y sigue haciendo lo mismo. Ay, Pepe, pues no estamos en nada. Entonces, si de le dan manera capacidad sancionadora al ministerio. la capacidad estamos en sancionadora del ministerio es muy limitada. ¿Por qué? Porque, o sea, como está actualmente. Porque actualmente se habla de que si tú violenta ese tema del 80-20, bueno, está condenado. La capacidad sancionadora es hasta 5 salarios mínimos del sector de que se trata. Y esa vaina. Dime tú, si tú le pones 5 salarios mínimos, No. 6 salarios mínimos, 10 mínimos, ¿qué pasa entonces, Gilbert? El violentar una ley es más barato que no hacerlo. Entonces, como es así, ¿qué es lo que la gente hace? Termina haciendo, violentándolo. Pues tú sabes que aquí estamos ante un juego de intereses y el empresario, ¿qué es lo que busca? Defender intereses, ganar dinero, aún sea a costa de determinadas violaciones, ¿entiendes? Porque ellos te dicen a ti, yo no estoy violando. Te dicen, no, yo no estoy violando, porque mire, en un trabajo X, yo tengo, ¿verdad? 40 trabajadores, pero hay solamente 10, por ejemplo, en el caso de los técnicos, 10 que son técnicos. Yo estoy cumpliendo con el 80-20. ¿Y los otros qué son? Esos son peones, ayudantes, etcétera, etcétera, y son dominicanos. Ya yo cumplí con el 80-20, pero te excluye a los técnicos. Pepe, que parecería que la reforma, el presidente tiene cierto apuro con la reforma laboral. De hecho, se entendía que después de la constitucional, la que venía de inmediato era la reforma fiscal. ¿Se puede hacer algo, se puede avanzar realmente con la reforma laboral sin que detrás vaya la de la seguridad social, que es una sumamente importante porque es la contraparte de ese esquema de trabajadores que se sienten inconformes con lo que reciben de las ARS y se sienten inconformes con lo que se espera, porque no se ha comenzado a cosechar, se espera los resultados de la AFP? Bueno, ese tema de la reforma laboral, de la reforma a la seguridad social, la 8701, como ustedes saben, está en Congreso hace tiempo. Sí, pero no va junta sentada en esa mesa del diálogo, claro, para que el Ejecutivo envíe un proyecto. Hay una comisión bicameral que rindió ya hasta un informe. Claro está. Esa reforma en el sistema de seguridad social, así como es complicada la laboral, también es esa, ¿verdad? Entonces, la próxima que nosotros vamos a exigir que se haga, parte del tema de la seguridad social, porque como tú dices, esta ley de la laboral colinda en muchos aspectos con la de seguridad social. Y hay aspectos que necesariamente tienen que ser completados. Es más, en la ley de seguridad social, para que ustedes sepan, los empresarios tienen todavía la esperanza de recurrir de nuevo al planteamiento de la cesantía. Porque en uno de los artículos de esa ley, el artículo 50 específicamente, o sea, de la de seguridad social, se habla del seguro de desempleo. Y podemos estar seguros, aquí, que los empresarios tan pronto se ponga en discusión la ley de seguridad social, van a tratar de retomar el tema de la cesantía vía el seguro de desempleo que está en la 8701 sobre seguridad social. Pero Pepe, tienes razón. Pepe, en un país donde la ley de seguridad social no se cumple, el empleado paga religiosamente su cuota y el empresario también, no se cumple. Salario por el suelo, que cuando aquí se habla de aumento salarial son 2 pesos que aumentan. Entonces, en eso también le quieren quitar la cesantía a los empleados. Esa es la lucha. Y ustedes, la gente dice que ustedes, los sindicalistas, están durmiendo, como que no salen a la calle a defender esa vaina. Durmiendo no, porque si fuera así, esos 11 años de
de lucha, de confrontación dialogada, ¿verdad que sí? Que se ha dado, no hubiese culminado como culminó, y culminó precisamente con eso, excluyendo el tema de la cesantía, de la reforma que se va a someter, porque el movimiento sindical se mantuvo firme, unido, en el sentido de no ceder en esa posición. Firme y unidos. Y así mismo, unidos, las tres confederaciones unidas, mantuvimos esa posición y no ha habido ningún tipo de disidencia. Si no fuera así, por supuesto los empresarios hubiesen logrado sus objetivos. Lo que pasa es que en este país la gente muchas veces se queja por lo que no tiene, pero no aprecia lo que tiene, ¿tú entiendes? Sí. Entonces, en ese sentido, el movimiento sindical ha preservado el tema de la cesantía laboral, pese a todas las presiones, ¿verdad?, de los empresarios, que te voy a decir una cosa, en todos los programas de todos los candidatos, los empresarios hicieron incluir el tema de la posibilidad de reformar el Código Laboral en el aspecto de la cesantía. Yo no le importa otra cosa. Lo disfrazaban diciendo modernización del código. Pero en el fondo, esa modernización tenía como punto principal, como buque insignia, el tema de la cesantía. Entonces, el que el movimiento sindical lograra sobrepasar todas esas presiones, toda esa situación, todo ese tiempo de discusión, y se llegara a la conclusión de que ese punto no va a ser sometido en la reforma, es trascendente. Don Pepe, ¿usted qué le dice al sector de empleados que en República Dominicana, de entrada, la gente tiene una gran queja, y es que la canasta familiar le sale corriendo a los salarios? ¿Qué es lo que se va a hacer en República Dominicana? ¿Se ha planteado la posibilidad de que se haga un reajuste de salarios general? Porque aquí solamente se aumenta el salario mínimo, que es lo que la ley ordena, para que eso, entre comillas, empuje hacia arriba a los otros. Pero aquí uno ve jefes y subalternos ganando lo mismo prácticamente. A veces 500 pesos la diferencia entre uno y otro, porque ya el salario del que estaba como subalterno alcanzó el del jefe, porque el jefe ganaba una chiripa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se va a hacer con ese tema? ¿Qué planteamiento tiene sobre la mesa el sector laboral? Bueno, Cristian, yo te voy a decir algo. Eso es un punto clave, porque pasa lo siguiente. Por ejemplo, el Banco Central da a conocer unos números y habla de la tasa de inflación y del control inflacionario, de la estabilidad de precios y demás. Pero nunca dice una verdad, que es una verdad de apuño. Ocurre que los índices de precios que pueden aumentar por la evolución natural, ¿verdad?, de los precios, siempre impactan los renglones en el que los quintiles de más bajos ingresos, desde el punto de vista salarial, son precisamente los que reciben el mayor impacto de los aumentos. ¿Por qué? Porque ¿dónde impactan esa alza de precios? Alimentos, así lo dice, y bebidas no alcohólicas. No es en los perfumes, ni en la camisa, ni en los pantalones. No. Es ahí, en los alimentos y la bebida no alcohólica. Entonces, como es natural, pasa lo que tú estás diciendo. Independientemente de que se logren algunos aumenticos a nivel de salario mínimo, estos no sobrepasan nunca, ni igualan, ni se acercan muchas veces al costo de la canasta familiar. Hoy estamos hablando de una canasta promedio que está en 45,000 pesos, ¿verdad? Y no hay pollo, Pepe, no hay pollo. Eso, el pollo está escaso. La escasez de un... ¿Tiene mucho que no come pollo? De un alimento como este. Ayer. Ajá, ayer comí pollo. Sí, ayer. Pero hay que decir esto, señores. Ese punto, Cristian, requiere una discusión en este país. Ese tema canasta familiar, básicamente la que tiene que ver con esa canasta alimenticia, que es vital. Requiere una discusión que hay que hacer. Claro, nosotros teníamos una propuesta con el empresario y la discutimos y la comenzamos a hablar,
por el tema que tú dices, el tema ese de la escala a donde alcanzan los salarios. Sí. No llegan muy lejos, ¿no? Hablamos, Mucho, ¿no? hablamos de un pacto por el salario, de un pacto por el salario, eso se habló, se llegó a hablar. Pero lo que pasa es que los empresarios lo condicionaban a la cesantía y ahí está el problema, ¿me entiendes? Ahí se presenta un problema porque ellos querían que nosotros, si ellos aceptaban discutir un pacto por el salario que trascendiera más allá de lo habitual del comité, ellos lo condicionaban entonces al desmonte de la cesantía. O sea, ahí hubo un tranque porque, como todos sabemos aquí, la población trabajadora no quiere tema con la cesantía, eso es así, no lo quiere, no quiere esa parte, no está dispuesta a sacrificar el tema de la cesantía. Entonces, por eso, esa discusión por el pacto, por el salario, no pudo concretizarse. Pero habrá que hacerla, habrá un escenario que habrá que hacerla. El diálogo social es continuo, hay que seguirlo y abordar esa materia, precios y salario. Pepe, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, don Pepe. Siempre. Rafael Pepe Abreu, ya lo escuchó ahí, lo que hay en la mesa sobre el Código Laboral y su reforma. A veces 4 pollos ahora, Pepe, pues no hay. Yo estoy agarrado de un mulo ayer. Ah, Estoy agarrado de un mulo. ¿Ahora de pollo de qué? Señores, hasta mañana. era de otra cosa. A la misma hora estaremos por Despierta RD. No le cambies, manténgase ahí en Telecentro. Sí.